En los últimos tiempos, la atención de la opinión pública española ha estado centrada en el caso de la desaparición de la joven Diana Quer, hasta el punto de que prácticamente no se habla de otra cosa en los medios de comunicación. Y si bien es cierto que no existen dos casos iguales o idénticos, es verdad también que han existido otros casos de desapariciones inquietantes fuera de las fronteras de España que han centrado la atención de la opinión pública internacional en su momento y que guardan grandes similitudes con el caso de Diana Quer. Estos dos casos de los que se habla en este vídeo, cada uno de ellos, por razones distintas, guarda similitudes con la desaparición de Diana, aunque naturalmente también algunas diferencias. A continuación, les dejamos los casos para que ustedes los conozcan y analicen. Taya Lic Calico tenía 19 años de edad cuando el día 20 de septiembre de 1988 salió a las 9:30 de la mañana de su casa ubicada en el pueblo de Belén, en el estado norteamericano de Nuevo México. Calico sale a esa hora, a las 9:30 de la mañana, para hacer su habitual recorrido en bicicleta. Ella le dijo a su madre, Patty Doll, que la fuera a buscar si no estaba de regreso en la casa al mediodía. Y en efecto, como no regresó, la madre de Calico salió a buscarla en el habitual recorrido que hacía en su bicicleta, y al no hallar ningún rastro de ella se puso en contacto con la policía, que inició una búsqueda. Al día siguiente, los vecinos se unieron a la policía para colaborar en la búsqueda de la chica alrededor de la carretera estatal número 47. Y ese día la señora Patty Doll, la madre de Calico, encontró un cassette y parte de pedazos de la casetera Walkman de su hija Tara a unos 19 kilómetros de su casa, distancia a la que su hija nunca solía ir a recorrer en la bicicleta, por lo cual su madre pensó que su hija había tratado de dejar un rastro para señalar por dónde la habían llevado en un caso de que hubiera sido secuestrada. Varios testigos afirmaron haber visto a Tara Calico el día de su desaparición montando tranquilamente en su bicicleta, como otras veces, pero ninguno de estos testigos presenció su secuestro. Lo que sí vieron fue a una camioneta Ford Pico del año 1953 o 1954 que conducía lentamente detrás de ella, probablemente siguiéndola. Sin embargo, nunca se ha podido comprobar si efectivamente esa camioneta estuvo involucrada en la desaparición. La bicicleta de la chica nunca apareció. El caso de Tara Calico probablemente hubiera pasado pronto al olvido, como desgraciadamente tantísimos otros casos de desaparición de personas, si no hubiera sido porque un suceso macabro reanimó e intensificó o multiplicó miles de veces la atención nacional en el caso. El 15 de junio de 1989, casi un año después de la desaparición de Tara Calico, una mujer llevó a la policía una fotografía Polaroid que ella afirmaba haber encontrado debajo de una camioneta blanca aparcada en una tienda de conveniencia o de comestibles en Port St. Joy, en Florida. En la fotografía se aprecia
a una mujer joven, una chica, que aparentemente podía ser Tara Calico, y un chico, un niño joven también, que los dos, tanto ella como él, se encuentran amarrados y amordazados con cinta de empaquetado, cinta de tirro. Y bueno, esta fotografía desde luego desató una gran conmoción en los medios de comunicación y en la opinión pública. De acuerdo a las investigaciones de la policía, la fotografía no pudo haber sido tomada antes de mayo de 1989, por cuanto el material con el cual fue efectuada solamente estuvo disponible a partir de ese mes, de ese año. Es decir, que la fotografía no podía tener una antigüedad superior a un mes antes de su hallazgo, y por lo tanto databa de no menos de 8 meses después de la desaparición de Calico. Al principio se pensó que el niño que estaba también amarrado y amordazado al lado de Calico podía ser Michael Henley, que también había desaparecido en Nuevo México, pero en abril de 1988, es decir, aproximadamente 5 meses antes de la desaparición de Calico. Sin embargo, esta hipótesis aparentemente se fue o diluyó o desapareció cuando en 1990 en las montañas de Zuni fue hallado el cuerpo de Michael Henley a 7 kilómetros del camping donde se encontraba con su familia cuando desapareció, y a 75 kilómetros del sitio donde desapareció Calico. La policía determinó que Michael Henley aparentemente se había alejado del camping donde estaba con su familia y murió a causa de la deshidratación y la exposición al sol. Confirmación o identificación positiva de la mujer de la foto con Calico también ha sido problemática. De acuerdo a la madre de Calico, la chica en la foto sí es efectivamente su hija, conclusión a la que llega la madre, aparte del aparente parecido físico, porque la mujer de la foto luce una cicatriz en la pierna que es similar a la que tenía Calico y que ha resultado de un accidente de coche que le había ocurrido algunos años antes. También al lado de la chica de la foto aparece un libro, una novela de terror llamada My Sweet Audrina, o como se traduce al español, Mi Dulce Audrina, que es una novela de terror y que, de acuerdo a los compañeros de estudio, a los amigos de Tara Calico, era uno de sus libros favoritos. La foto ha sido analizada por organismos policiales y laboratorios forenses tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y por ejemplo, los expertos científicos de la Scotland Yard, la Policía Metropolitana Británica de la ciudad de Londres, estos prestigiosos expertos llegaron a la conclusión de que efectivamente la mujer en la foto era Tara Calico. Sin embargo, un segundo análisis del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esa conclusión. Un tercer análisis de la foto por parte del FBI no fue concluyente, o sea, no pudieron llegar a ninguna conclusión rotunda
en un sentido o en el otro. Con el paso de los años, otras dos fotografías Polaroid, posiblemente de Calico, han surgido y están en manos de las autoridades policiales, pero estos no las han exhibido al público. También en los años 1988, 1989, sobre todo en la mitad sur de Estados Unidos, hubo gente que afirma haber visto a quien posiblemente era Calico, o sea que ha habido avistamientos. Con el paso de los años, tanto el padre como la madre de Calico han fallecido, pero el resto de su familia, incluyendo su padrastro, han continuado con las investigaciones. Por último, hubo una controversia alrededor del caso cuando 20 años después de la desaparición, René Rivera, alguacil del condado de Valencia, anunció que él supuestamente sabía lo que le había sucedido a Calico y dijo entonces en su versión que unos muchachos que estudiaban con ella en la escuela, la habían llevado en su camión y habían tenido algún tipo de accidente y que luego habían encubierto la muerte de Calico en ese accidente para no verse juzgados y tener que asumir la responsabilidad criminal. Sin embargo, esta versión fue atacada y criticada por la familia de Calico y por su padrastro, porque dijeron que el sheriff no había aportado ninguna evidencia, ninguna prueba para respaldar esa versión y que incluso, aunque hubiera tenido una evidencia circunstancial, era suficiente como para haber arrestado a los presuntos responsables de esa muerte y encubrimiento, y sin embargo no había hecho arresto ninguno ni había anunciado ni siquiera la identidad de las personas involucradas, por lo cual la familia descarta esa versión y afirman que el sheriff fue irresponsable y negligente al haber lanzado al ruedo esa hipótesis o esa versión sin respaldarla con ninguna evidencia. Natalie Holloway, como ya dijimos, refiriéndonos a uno de los casos anteriores, el de Tara Calico, cuando la desaparición es la de una chica joven y bella físicamente, la atención de los medios es mucho más intensa y el interés del público es mucho mayor, quizás porque produce más morbo. Uno de los casos más emblemáticos de esta tendencia o de esta regla es la desaparición de Natalie Holloway. Natalie Holloway era una chica de 18 años del pueblo de Mountain Brook, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, que se acababa de graduar de educación secundaria en la high school de su pueblo. Para celebrar la graduación de secundaria, los estudiantes de la Mountain Brook decidieron armar un viaje, una expedición con todos los chicos y las chicas a la isla de Aruba. Y efectivamente el 26 de mayo de 2005, Holloway y sus 124 compañeros de graduación partieron desde Alabama a la isla caribeña para disfrutar de un viaje de 5 días. Aruba es una pequeña isla que tiene entre 180 y 190 kilómetros cuadrados en total de superficie y tiene poco más de 100.000 habitantes permanentes y está ubicada a relativamente corta distancia de la costa de Venezuela en el Mar Caribe y es uno de los destinos turísticos más codiciados o paradisíacos de la región caribeña, precisamente por sus hermosas playas, sus discotecas, sus casinos
su animada vida nocturna y la tranquilidad que se respira en la misma, con una tasa de criminalidad muy baja. Es también Aruba un territorio autónomo libremente asociado a Holanda. Es decir, que no es un país totalmente independiente y soberano, pero sí tiene una amplia autonomía y autogobierno en relación a Holanda, que se ocupa de la política exterior y la defensa, básicamente. Para Holloway y sus compañeros, estar en aquel pequeño rincón de paraíso tropical era la experiencia más extraordinaria y placentera de su vida, la más emocionante de sus jóvenes existencias, y estaban dispuestos a pasarlo a todo dar, lejos de la supervisión de sus padres, aunque sí estaban bajo la supervisión de 7 acompañantes que hacían las veces de chaperones, entre ellos antiguos profesores de la escuela. No es de extrañar, pues, que los chicos y chicas se desbocaran y que durante aquellos días de fiesta salvaje se dedicaran a beber en exceso. Entre ellos Natalie, que según algunos testimonios bebía demasiado durante aquellos días de parranda. La última vez que los compañeros de clase de Holloway la vieron con vida fue saliendo de un bar y nightclub llamado Carlon's Charlie, alrededor de la 1:30 de la mañana o de la madrugada de ese lunes 30 de mayo del 2005. Holloway se estaba marchando del lugar con un joven de 17 años que más tarde se sabría que se llamaba Johan van der Sloot, y los dos hermanos amigos de este, uno Deepak Kalpuk de 21 años y Satish Kalpuk de 18, y se estaban marchando en el automóvil o coche de Deepak. El mismo día de su desaparición, Holloway debía volver a Estados Unidos con el resto de sus compañeros, y al no presentarse y perder el vuelo, los acompañantes o chaperones notificaron inmediatamente a su familia, y el mismo día la madre de Holloway, Beck, acompañada del padrastro de Holloway, Jock, viajaron en un vuelo privado, y al nada más llegar a Aruba comenzaron las indagaciones acerca del destino de la chica. Pocas horas después de haber llegado se enteraron a través del gerente del hotel donde se hospedaban los chicos la información de que Natalie se había ido con aquel joven llamado Johan van der Sloot. Y pues el padrastro de Natalie, su madre y unos policías se presentaron en la residencia de van der Sloot para solicitar la información al respecto. Al principio el joven negó haber conocido a Natalie, pero finalmente reconoció que sí, que se había ido con ella, pero aseguró que la habían llevado de vuelta a su hotel. Pronto el caso Holloway despertó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en el continente americano y particularmente, por supuesto, en los Estados Unidos. El gobierno de Aruba puso todos los recursos a disposición para encontrar a la chica, para evitar que su desaparición perjudicara la imagen de la isla como destino turístico. Y de hecho dieron un día libre para que todos los miles de funcionarios del gobierno autónomo de Aruba participaran en una amplia búsqueda a lo largo de toda la isla, en la que también participaron 50 infantes de marina de la Armada holandesa. Se ofrecieron recompensas, hubo pues una intensa presión por parte también del gobierno de Estados Unidos y de su Departamento de Estado hacia el gobierno de Aruba y también el de Holanda para que se encontrara a la chica.
A medida que avanzaban las investigaciones, se produjeron arrestos. Al principio fueron detenidos dos vigilantes de seguridad que no duraron mucho tiempo presos, pues se demostró que no tenía ninguna participación real en la desaparición y que simplemente habían sido víctimas de unas acusaciones infundadas de otros sospechosos. También se detuvo al joven con el que se marchó Natalie, Joran van der Sloot, y los otros dos amigos de él que también se marcharon con Natalie, los hermanos Kalpoe. Y también durante un breve tiempo estuvo detenido un disc jockey que aparentemente había sido señalado por uno de los otros tres que habían sido arrestados. A medida que quedan interrogados durante el tiempo que estuvieron arrestados, Van der Sloot y los hermanos Kalpoe, que cada quien por su lado, fueron cambiando repetidamente de versión acerca de lo que había sucedido con Holloway. En una de las versiones se apuntó que la habían dejado en una playa. En otra versión, Van der Sloot trató de arrimar la culpa hacia los hermanos Kalpoe, diciendo que ella se había quedado con ellos dos y a él lo habían echado, lo habían hecho que se marchara mientras ella permanecía con los otros dos. Sin embargo, los hermanos Kalpoe fueron dejados en libertad porque se demostró que no había evidencia en contra de ellos y que más bien sus versiones eran más creíbles que las de Van der Sloot, que sí permaneció detenido. Mientras, la búsqueda continuó a una escala impresionante, incluso con tres aviones F-16 de la Real Fuerza Aérea de Holanda que participaron en la búsqueda con infrarrojos, sensores infrarrojos. También se usaron incluso fotos de satélite, fotos satelitales. Se investigó en un estanque cerca del Marriott Hotel por un testimonio de un testigo que afirmaba haber visto movimientos sospechosos en el momento de la desaparición a su alrededor. Se investigó también en un vertedero de basura. Se utilizaron perros especializados en la búsqueda de cadáveres que aportó el FBI, ya que el FBI también envió un equipo de investigación a colaborar con las autoridades de policía de Aruba. Con el paso de la semana, Van der Sloot, el principal sospechoso, fue dejado en libertad por la justicia porque no existían suficientes pruebas para mantenerlo en prisión preventiva y mucho menos para llevarlo a juicio. Mientras tanto, la búsqueda se prolongó durante meses de forma infructuosa. Con el paso del tiempo, Van der Sloot siguió cambiando sus versiones y llegó a afirmar en una entrevista en televisión que Holloway quiso tener relaciones sexuales con él, pero él se negó por no tener preservativo, así que se marchó y la dejó sola en la playa. Siguieron diferentes giros en la investigación al involucrarse también la Policía Nacional de Holanda. Hubo algunos otros arrestos en relación al caso, personas que fueron puestas en libertad por falta de pruebas, como el hijo de un antiguo político de Aruba. Pero a todas estas siempre el centro de atención estuvo en Van der Sloot, que ha señalado siempre como el principal sospechoso, y hubo alegaciones de que como él era hijo de un juez holandés que residía y trabajaba en Aruba, y que era un personaje, este juez, muy influyente en la isla, hubo alegaciones de que el juez pudo haber utilizado sus influencias para torcer la investigación y encubrir pruebas en contra de su hijo, especialmente porque los primeros detectives de la policía de Aruba que se encargaron del caso mantenían una relación de amistad con el juez, con el padre de Van der Sloot.
En enero del 2008, casi 3 años después de la desaparición de Holloway, un programa de la televisión holandesa especializado en casos de crímenes reales hizo una cámara oculta a través de un infiltrado que logró ganarse la amistad o la confianza de Van der Sloot, y a través de esas grabaciones supuestamente en secreto de esa cámara escondida lograron implicar a Van der Sloot con una nueva versión comprometedora en la cual él afirmaba que Natalie Holloway había muerto de un ataque, que le había dado un ataque donde empezó a temblar compulsivamente y que falleció, y que por miedo él y un amigo se habían deshecho del cuerpo arrojándolo en el mar. Sin embargo, Van der Sloot otra vez se retractó cuando el programa salió al aire, y posteriormente hubo incidencias que también pusieron en tela de juicio a la persona que sirvió de infiltrado para conseguir esa confesión involuntaria de Van der Sloot. En noviembre del 2008, el propio Van der Sloot siguió echando leña al fuego cuando afirmó, esta vez de forma voluntaria en una entrevista a la cadena Fox News, dijo que había vendido a Holloway como esclava sexual para el tráfico de personas o trata de blancas, con la complicidad de su padre, del juez, y de 2 agentes de policía que la habían entregado a los criminales a la que la habían vendido, y que estos la habían llevado a Venezuela para utilizarla como esclava sexual y obligarla a prostituirse de forma forzosa. Sin embargo, una vez más, Van der Sloot se retractó de lo que había dicho, y dijo que todo había sido una gran mentira, manteniendo así la incertidumbre y causando mayor sufrimiento a la familia de Holloway. En el colmo del cinismo, Van der Sloot intentó en marzo del 2010 extorsionar a la familia de Holloway, pidiendo que le pagaran en varias sumas de forma fraccionada hasta un total de $250,000 para revelar las circunstancias de la muerte de Holloway y dónde se encontraba su cuerpo. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones por extorsión y fraude electrónico y tramitaron una orden de arresto a través de la Interpol. Pero una vez más, Van der Sloot escapó de la acción de la justicia. El 30 de mayo del 2010, justo el día que se cumplían 5 años de la desaparición de Holloway, en Lima, Perú, desaparecía una chica llamada Stephanie Tatiana Flores Ramírez, hija de un rico empresario y antiguo candidato a la presidencia de Perú. 3 días después, la chica fue encontrada muerta en una habitación de hotel que estaba registrada a nombre de Van der Sloot. El joven holandés fue detenido en Chile y deportado a Perú, donde fue juzgado y confesó que había asesinado a Flores Ramírez, supuestamente porque ella había revisado su ordenador portátil sin permiso y encontró información que lo vinculaba a la desaparición de Holloway. Aunque el crimen que cometió Van der Sloot pudo haber sido penado hasta con cadena perpetua, de acuerdo a la ley peruana, la fiscal del caso solicitó una pena no superior a 35 años de prisión, y como Van der Sloot y sus abogados estuvieron dispuestos a pactar y a cambio de la admisión de culpa obtener una reducción de condena, finalmente fue sentenciado o condenado a 28 años de prisión. El asesinato de esta segunda chica ha reforzado
la creencia generalizada o la convicción casi absoluta que tiene la inmensa mayoría de la gente de que Van der Sloot es el responsable de la desaparición de Natalee Holloway, solo o en compañía de otras personas, y que efectivamente la chica debió haber sido asesinada igual que esta segunda víctima de Van der Sloot. Entonces la hipótesis es que Holloway fue asesinada por Van der Sloot y probablemente otras personas, y también es probable, es factible que antes de ser asesinada Holloway haya sido violada por Van der Sloot y quizás otra persona o otras personas, o que al menos haya habido de por medio un intento de violación. Sea como fue, el caso es que hasta la actualidad el caso Holloway sigue abierto por cuanto no se han encontrado los restos, el cuerpo de Natalee Holloway, y todavía no existen pruebas concluyentes o sólidas para inculpar a Van der Sloot o a cualquier otra persona que haya estado involucrada en el crimen, por lo cual sigue siendo un caso abierto.